Lo que el arcángel Miguel hizo al príncipe de Persia. Un milagro divino revelado en Daniel 10. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, se reveló una palabra a Daniel, quien fue llamado Beltesazar. Y la palabra era verdadera, pero el tiempo fue largo. Daniel entendió la visión, y tuvo un gran entendimiento. En aquellos días, Daniel estuvo afligido por 3 semanas, sin comer manjar, ni carne, ni vino. No se ungió con unción alguna, hasta que se cumplieron los 3 días. Mientras la luz del sol se ocultaba tras los jardines colgantes de Babilonia, la angustia se apoderó del corazón de Daniel. Su mente estaba llena de recuerdos de la gloriosa Jerusalén, sus muros derribados y el templo convertido en ruinas. La tristeza invadía su alma, pues sabía que el pueblo de Israel, disperso y cautivo, anhelaba volver a su tierra prometida. Las sombras de la desesperanza se cernían sobre él. ¿Dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento? Durante 3 semanas, Daniel buscó la presencia del Señor. Se dedicó a la oración y al ayuno, clamando a Yahvé por dirección y consuelo. En su aposento, la atmósfera se volvió tensa y reverente, como si el cielo y la tierra estuvieran en un profundo silencio. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita sabiduría, decidió manifestarse. De repente lo invadió una luz radiante, una visión que parpadeaba como el sol en su esplendor. Un ser celestial, deslumbrante en su apariencia, apareció ante él. Daniel, abrumado por la grandeza de la presencia divina, cayó de rostro en el suelo, sintiéndose pequeño y frágil, como un simple ser de barro. El ángel Gabriel, el mensajero del Altísimo, se le acercó y le habló. Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque he sido enviado a ti. Al escuchar estas palabras, la verdad envolvió a Daniel. Sus oraciones no habían sido en vano. Gabriel reveló la lucha que se desarrollaba en el reino espiritual, una batalla que trasciende el tiempo y el espacio, donde las fuerzas de bien y mal estaban en constante conflicto. Mientras Daniel escuchaba atentamente, Gabriel explicó cómo el príncipe de Persia, una entidad poderosa y malévola, había resistido a los mensajeros celestiales y al mismo tiempo a las súplicas del pueblo de Dios. En esta lucha, el arcángel Miguel se erigía como defensor de Israel, dispuesto a enfrentar a la oscuridad en el nombre del Señor Todopoderoso. La revelación era abrumadora. A lo largo de su mensaje, Daniel comprendió que su voz había resonado en los cielos. Sus súplicas eran poderosas y a través del ayuno y la oración había movilizado a los ángeles en su favor. La angustia que había sentido no lo había consumido. Al contrario, su fe había añadido fuerza al mensaje celestial. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Miles de preguntas llenaban la mente de Daniel. ¿Qué otros planes divinos estaban por revelarse? Mientras el ser celestial se desvanecía, una sensación de esperanza y propósito renovado invadió su corazón. Sabía que aunque las fuerzas oscuras parecieran prevalecer en Babilonia, la promesa de la intervención divina seguiría restaurando a su pueblo. La historia de su vida, llena de revelaciones y milagros, apenas comenzaba. Las visiones de Dios eran más poderosas que cualquier adversidad, y Daniel se comprometió a seguir orando, decidido a ser un fiel intercesor en medio de la incertidumbre. En la noche que siguió a la impresionante revelación del ángel Gabriel, Daniel se encontró en un estado de despierta inquietud. Su mente recurría a las palabras del mensajero acabando de ser reveladas, sin poder deshacerse de la firme convicción que lo embargaba. La lucha espiritual que había presenciado no era solo por su pueblo, sino por todas las naciones bajo el cielo.
Mientras la ciudad de Babilonia se sumía en el oscuro y pesado silencio de la noche, Daniel se postró en oración, su corazón levantando un clamor al Dios de Israel. Oh Señor, escucha mi súplica, mira la aflicción de tu pueblo, y vuelve a mirar a nuestra tierra. Date prisa en enviarnos tu ayuda. El amanecer llegaba lentamente, bañado en una luz dorada, y en medio de la penumbra, la figura de un hombre se erguía en la puerta de su aposento. Sin embargo, no se trataba de un mortal ordinario. El aire vibraba con una energía que hacía eco de lo sobrenatural. Daniel, con el rostro aún cubierto de oración, sintió la familiaridad del ángel Gabriel nuevamente. Gabriel, con voz firme y resplandeciente, dijo: Daniel, desde el día en que comenzaste a buscar entendimiento y a humillar tu corazón delante de Dios, tus palabras fueron oídas. Ahora escucha. La respuesta ha llegado, y a través de ti, el Señor está levantando un testimonio de su gloria en medio de este reino. La angustia de Daniel se disipó, y en su angustia, las palabras del ángel traían vida. Los planes del Señor son profundos y misteriosos, y aunque la lucha se está llevando a cabo, el propósito divino no se detiene, prosiguió Gabriel. En los cielos hay un nuevo movimiento, una nueva revelación que está a punto de desplegarse. Aunque el príncipe de Persia ha hecho su resistencia, así también lo hará el arcángel Miguel en la batalla que se aproxima. Daniel miró con gran asombro, mientras la sabiduría del cielo se desplegaba ante él. La esperanza florecía en su corazón, a medida que comenzaba a comprender que su intercesión había desencadenado algo poderoso, algo que iría más allá de los muros de Babilonia. Te será revelado, continuó el ángel, cómo se manifestará el reino de Dios entre los hombres. La gloria del Altísimo está a punto de ser manifiesta. Ten valor, porque las naciones serán juzgadas, y el destino de Israel será restaurado. Los sucesos venideros invadían el rostro de Daniel con éxtasis y temor. Su corazón ardía con el deseo de saber más. Pero el ángel hizo una pausa, dejando una inquietante sensación en el aire. Pero, Daniel, aún hay más. El tiempo se acercará cuando un rey se levante, y con él la maldad alcanzará sus cúspides. Prepárate, porque la sabiduría e inteligencia del cielo están por revelarse, y deben ser grabadas en el corazón de quienes buscan la verdad. Pero lo que tú, hombre muy amado, no sabes aún sobre el plan soberano de Dios, es que la restauración de tu pueblo es parte de un diseño eterno que se manifestará en tiempos de gran tribulación, pero también de gloriosa liberación. Con estas palabras, la luz comenzó a desvanecerse, y las visiones de Daniel eran tan poderosas que le costaba asimilar todo lo que había escuchado. El compromiso del Señor permanecía claro y presente en su vida. Era solo el comienzo de un gran desenlace, donde la justicia de Dios sería vista en todo pueblo y nación. La sensación de que había un futuro por descubrir lo llevó a renacer en su resolución. Sabía que su papel como intercesor no concluiría, sino que sería cada vez más urgente. El desasosiego ante lo que estaba por venir lo desbordaba, pero también resultaba esencial, moldeando así su fe en la providencia divina. Porque en el corazón del cielo el relato aún continuaba, y el crisol de la historia estaba por ser forjado en la preparación de un pueblo. Cuando el último resplandor se desvaneció y el silencio volvió a cernirse sobre su aposento, Daniel se dio cuenta. Un nuevo capítulo se abría no solo en su vida, sino en la historia de su nación. La batalla estaba lejos de terminar, y el avance del reino de Dios estaba de hecho en sus manos. A medida que el sol ascendía en el firmamento, Daniel se levantó de su posición de oración con el corazón lleno de un ardiente propósito. La revelación del ángel Gabriel aún resonaba en él, y cada palabra parecía cobrar vida en su espíritu. La batalla que había presenciado no solo era un conflicto cósmico, sino un reflejo del profundo anhelo divino por redimir a su pueblo y restaurar su dignidad.
Daniel se dirigió a la ventana de su aposento, contemplando la vasta ciudad de Babilonia. Las calles, aún envueltas en la bruma de la mañana, estaban llenas de un ajetreo insensible a lo que ocurría en las alturas. Las naciones seguían su curso, ignorando la poderosa obra que el Eterno estaba llevando a cabo. Pero Daniel sabía que su intercesión y su clamor al cielo eran vitales en este tiempo. Decidido a buscar mayor entendimiento, Daniel se volvió a la palabra del Señor. Le dio la bienvenida con fervor, abriendo los rollos de Jeremías. Se adentró en las propensiones de su corazón, clamando: «Oh Jehová, haz que tu rostro brille sobre nosotros y revela lo que está por venir. Aumenta mi entendimiento, oh Dios, y guíame en la verdad». La angustia y la esperanza coexistían en su interior. Eran dos caras de la misma moneda, que lo llevaban a la profundidad de la revelación. De repente, la habitación pareció llenarse de luz intensa, y una figura gloriosa emergió del resplandor. El arcángel Miguel, guerrero del cielo y protector de Israel, se presentó ante Daniel con una mirada de determinación que destilaba autoridad. «Daniel, hombre muy amado», dijo Miguel, su voz como un trueno suave, «he venido a traerte la palabra del cielo y a aclararte la visión que se acerca». Miguel continuó, hablando de la confrontación que había tenido con el príncipe de Persia, describiendo cómo había luchado durante muchos días para abrir un camino para que se llevara a cabo el propósito divino. Tú no comprendes, Daniel, que la guerra espiritual que observas es un reflejo de la lucha que se libra en el corazón de los hombres. No solo se trata de un reino humano, sino de la voluntad de Dios que prevalece en medio de la adversidad. Con cada palabra, el espíritu de Daniel se encendía más fervorosamente. «Te he traído la claridad que buscas», continuó Miguel, «acerca de lo que está por venir. Prepara tu corazón, porque el tiempo de la tribulación está por llegar, pero la gloria de Dios será revelada. Este sufrimiento no será en vano, será un camino hacia la redención». El arcángel trajo consigo visiones escalofriantes de guerras y sufrimientos, pero también de la redención futura que resplandecería gloriosas en toda la tierra. «Las promesas de Dios son fieles y ciertas», proclamó Miguel, «y así como el sol sale tras la oscuridad, así también la gloria del Señor se manifestará. Habrá un líder que surgirá, uno que engañará a muchos, pero también se levantará un remanente fiel que no será cortado». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Con cada revelación, la urgencia de su papel como intercesor se intensificaba. La responsabilidad de clamar al Dios de Israel se hacía aún más clara. «¿Qué debo hacer, oh Miguel?», exclamó, ansioso por cumplir con su llamado. «Daniel, la oración de un justo es poderosa y eficaz», respondió el arcángel. «Tu voz es una ofrenda que llega al trono del Altísimo. Tu sabiduría y devoción son las armas en esta batalla. Escribe las visiones que te he compartido. Las palabras que el Señor te dará serán un tenaz recordatorio de su soberanía». La magnitud del plan divino era abrumadora, y Daniel comprendió que estaba en el umbral de una nueva era. «Aunque la oscuridad se presente», dijo Miguel, «no olvides, Dios tiene un propósito glorioso que se desplegará. Lo que tú, Daniel, no sabes aún es que la libertadora palabra de Dios está a punto de ser liberada entre las naciones». Con estas palabras, Miguel se desvaneció en la luz, dejando a Daniel solo, pero lleno de fuego y estrategia. El eco de su voz resonaba en su corazón. La lucha no había hecho más que comenzar, y el triunfo de Dios estaba asegurado. La mirada de Daniel ahora se centraba en el futuro, en la revelación que pronto vendría, un maravilloso misterio de Dios que aún debía ser desvelado. Con el corazón palpitante y la mente iluminada por las visiones recibidas, Daniel se sentó frente a las tablillas, listo para escribir. Cada palabra que fluyó de su pluma parecía danzar en el aire, una manifestación del lenguaje celestial que resonaba en su ser. La importancia de su tarea se hizo evidente. No solo estaba registrando visiones, sino que cada letra contenía el poder de transformaciones futuras, tanto para Israel como para todas las naciones. La penumbra de la habitación
parecía intensificarse a medida que el día avanzaba. Sin embargo, Daniel fue fortalecido por la certeza de que el poder de Dios estaba por encima de toda oscuridad. Era como si cada sombra del lugar se retorciera ante la presencia del Eterno. Y así, al escribir sobre la gran tribulación venidera, sus manos temblaban de reverencia. Con cada afluencia de palabras, sentía la responsabilidad de ser el portavoz de un mensaje divino que resonaría a través de generaciones. Mientras el sol descendía en el horizonte, se sintió abrumado por una convicción profunda. La batalla no solo se libraba en las alturas, en los reinos celestiales, sino que también se manifestaba en la vida cotidiana de su pueblo en Babilonia. La opresión y el sufrimiento eran evidentes. La idolatría de naciones vecinas se alzaba como una sombra amenazante sobre el horizonte de la fe israelita. Daniel, quien había sido llevado cautivo, sabía que su clamor debía ascender como un incienso ante el trono de Dios. «Oh Jehová, Dios de Israel», clamó con voz temblorosa, «tu siervo ha visto y sentido el peso de la iniquidad en nuestros días, pero sé que tu mano es poderosa para salvar. Escucha mis súplicas y perdona a tu pueblo. Actúa, oh Dios, levanta a aquellos que han de defender la verdad». Mientras Daniel imploraba, el silencio de la habitación se rompió, y la misma atmósfera pareció cambiar. Un viento suave, como un susurro divino, empezó a rodearlo, trayendo consigo una sensación de paz. La presencia de Dios era palpable, lo que reafirmaba su confianza en la fidelidad del Dios que había hecho un pacto con sus ancestros. En medio de esta poderosa intercesión, unas visiones luminosas empezaron a aparecer ante sus ojos cerrados. Se vislumbró un futuro donde las naciones se arrodillaban ante su trono, y un remanente fiel se levantaba, proclamando la verdad de Dios. El arcángel Miguel, en su mente, continuaba siendo un símbolo de la lucha por la fe, combatiendo en nombre de aquellos que claman a Dios. Pero en medio de la gloria, una sombría advertencia también retumbaba. Daniel, sé que el príncipe de Persia ya ha sido limitado, mas aún hay otros príncipes que vendrán, y la batalla está lejos de terminar. La voz resonaba en su entendimiento, iluminando la naturaleza multidimensional del conflicto espiritual. A medida que el sol se ocultaba, Daniel sintió un renovado ardor en su corazón. Su misión era clara. Sus oraciones debían ser sembradas para que la luz de Dios pudiera brillar en medio de la oscuridad. Se levantó, decidido a ser un faro en Babilonia. La jornada de la redención de su pueblo estaba en marcha, y él sería un vigilante fiel en la muralla, intercediendo por la llegada de la palabra liberadora entre las naciones. Lo que debes saber, Daniel, resonó una voz en su corazón, es que tu clamor está alineado con el tiempo perfecto del propósito divino. Aún no has comprendido el giro magnífico que pronto se desvelará. Con un espíritu avivado y un corazón lleno de convicción, Daniel se preparó para la siguiente fase de su divina asignación. En su interior ardía la certeza de que Dios estaba en control, y que, aunque la tribulación era inminente, la grandeza de la redención también asomaba en el horizonte, un misterio que aún debía ser revelado. Mientras la penumbra de la habitación se convertía en un refugio sacro para el profeta, un destello de luz divina iluminó su visión. Daniel, con el alma inquieta, sintió la urgencia de comprender el mensaje completo que su Señor le había confiado. A medida que su espíritu se llenaba de reverencia, el aire vibraba con la presencia del Altísimo. «Señor, tu fidelidad es mi roca», murmuró él, reafirmando su confianza en el pacto eterno. Su corazón latía con el peso de su misión, y cada palabra que había escrito parecía un eco de los susurros celestiales que había recibido. La intercesión había abierto las puertas al cielo, y Daniel sabía que había muchas batallas por pelear. Una vez más, sus ojos se cerraron, y en la profundidad de la meditación, el arcángel Miguel se materializó ante él como un guerrero de luz. La armadura celestial que cubría su ser
relucía con la gloria de Dios, y su mirada era firme y llena de propósito. El ambiente a su alrededor se cargó de una electricidad divina que hacía vibrar los corazones con esperanza. Daniel, amado de Dios, comenzó Miguel, su voz resonando como un trueno suave. He venido en respuesta a tu clamor. He luchado contra el príncipe de Persia, y aunque ha sido difícil, tu oración ayudó a abrir el camino. Las puertas del cielo se han entreabierto, y un mensaje de esperanza se aproxima. La revelación golpeó a Daniel con la fuerza de una tormenta, recordando que su esfuerzo no era en vano. Sin embargo, una inquietud se agolpeó en su pecho. ¿Cómo puede ser esto, Miguel? Si uno es derrotado, ¿no será que el temor se apodere de mi pueblo? El arcángel colocó su mano sobre el hombro de Daniel con una ternura poderosa. El conflicto es inevitable, pero recuerda, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Este es solo el comienzo. Nuevos vientos de cambio soplan, y habrá pruebas. La justicia de Dios prevalecerá. La lucha que has presenciado revela el gran propósito de Dios, la redención de su pueblo. El consuelo que trajo Miguel reanimó las esperanzas de Daniel como un manantial de agua viva en medio de la desolación. Sin embargo, la certeza de la lucha que se avecinaba permanecía latente en su pecho. El arcángel continuó, su voz ahora impregnada de solemne advertencia. La llegada de aquellos que se oponen a la verdad está marcada en los cielos, y muchas naciones cambiarán de rumbo, opacando la luz de la fe. Deberás prepararte, Daniel, tu misión como profeta es más vital que nunca. Todo en su ser respondió a la urgencia de la palabra divina, y Daniel sintió que su identidad como siervo del Altísimo se fortalecía. Me levantaré, dijo con determinación, confirmaré la verdad de Dios en medio de esta iniquidad. Tu voz, Daniel, resonará en la eternidad, no será solo un eco, será un grito de esperanza. Lo que aún no sabes es que tu fe y las oraciones de muchos abrirán un camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, dijo Miguel antes de desaparecer en un resplandor brillante que disipó la sombra que había rodeado la habitación. Daniel, ahora solo pero renovado, miró hacia las tablillas donde había escrito sus visiones. La urgencia de su mensaje creció, comprendiendo que cada palabra debía ser plasmada con el peso de la revelación divina. Los tiempos son inciertos, pero la luz de Dios siempre prevalece, se dijo. Mientras comenzaba a escribir nuevamente, las palabras fluyeron con poder fresco. Escuchad, oh naciones, un nuevo amanecer se acerca, y el Rey reinará sobre su pueblo, trayendo la verdadera paz. Su corazón ardía con cada letra, sintiendo que cada trazo era un paso más hacia un horizonte glorioso. Sin embargo, al final de la noche, mientras los ecos de las visiones aún resonaban, una inquietante pregunta se formó en su espíritu. ¿Cuál será el precio de esta redención? Así, no solo era un mensaje que Daniel debía comunicar, sino un misterio profundo que aguardaba su revelación en el tiempo secreto de Dios. La batalla espiritual podía ser cruda, pero con Dios en el control, el triunfo de su pueblo aguardaba. El desenlace de los eventos estaba escondido en los rodillos de la providencia divina, un misterio que Daniel debía desentrañar en las escrituras venideras. Y así, en la quietud que siguió a la partida de Miguel, Daniel se sintió abrumado por un torrente de pensamientos. La luz de la verdad palpaba cada rincón de su mente, y aunque renovación había llenado su ser, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre su corazón. Con fervor, se sentó ante sus tablillas y el cálamo, dispuesto a dejar que la inspiración divina fluyera. Mientras sus manos trazaban caracteres cuneiformes, la visión celestial aún danzaba ante sus ojos. Las antiguas tierras de Babilonia se agolpaban en su memoria, y recordaba las promesas de su Dios a través de los siglos. ¿Qué nuevas tormentas se aproximan?, se preguntaba, mientras cada palabra se convertía en una oración, cada frase un eco de súplica y revelación. Y en medio de su escritura notó una vibración sutil en el aire. Un viento suave sopló a través de la habitación, erizando la piel de su brazo. Fue entonces que la presencia de Dios se hizo palpable una vez más. Una voz suave, como el murmullo de suaves aguas, le habló al corazón. Daniel,
tus lágrimas y lamentos han sido mirados desde el cielo. Señor, respondió con un susurro, ¿quién sostendrá a tu pueblo en este tiempo? ¿Cuán pesado será el yugo que deberán llevar? La voz continuó, envolviéndolo en una paz que superaba todo entendimiento. Recuerda el pacto eterno que hice con tus antepasados. No miraré de lado ante la angustia de mi pueblo, porque he oído su clamor. La lucha contra el príncipe de Persia es un espejo de la lucha mayor contra los poderes de las tinieblas. He levantado a los que han de interceder y pelear en mi nombre. La realidad de la guerra espiritual cobró vida ante su entendimiento. La batalla que el arcángel Miguel había librado era sólo una pequeña representación de la gran contienda que se desarrollaba en los cielos, donde fuerzas invisibles se enfrentaban en un duelo por el destino de las naciones. De pronto, un profundo sentido de misión llenó a Daniel. No lucharía solo. Aún en la agonía de la tribulación hay esperanza, prosiguió la voz. Los días de sufrimiento darán paso a la luz de la redención. Así como el oro se purifica en el fuego, mi pueblo será probado y saldrá más brillante. No temas, porque el final de la historia será escrito con mi mano soberana. Las palabras resonaron en su corazón, otorgándole la fortaleza que necesitaba para continuar. Escribirá un crisol de fe, repetía para sí mismo, y con cada trazo reafirmaba su compromiso. Las naciones serán sacudidas, pero mi justicia prevalecerá, y el que busca de todo corazón será hallado. Recordó las promesas de Isaías cuando decía que el pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. Toda duda se disolvió en la seguridad de la verdad divina. A medida que avanzaba en su escritura, el mensaje se tornó aún más urgido. Venid, oh naciones, el tiempo de la restauración está cerca. El príncipe de paz, el Mesías, vendrá a sanar y a redimir. La puerta de la salvación se abrirá a todos los que clamen. Y mientras se detenía al final del rollo, una revelación cruzó su mente con la fuerza de un relámpago. Este es el acto de la soberanía de Dios. Lo que comenzó con un conflicto terrenal se despliega en un marco divino que trasciende el tiempo. Sintió una nueva profundidad en su respuesta al Eterno. La redención del mundo no era sólo una posibilidad, era un hecho asegurado por la promesa de sacrificio. Entonces, una voz le susurró en su ser, más clara que nunca. Pero Daniel, lo que debes entender es que el corazón del hombre es un campo de batalla. Prepararás el camino, pero la elección será del pueblo. ¿Quién estará dispuesto a seguirme en este camino de fe? Con la penumbra iluminada por la luz de la aurora, Daniel supo que el tiempo apremiaba y lo reclamaba. La historia que se desplegaría ante él era una mezcla de gloria y sufrimiento, de luz y sombra. Mientras sus manos descansaban sobre las tablillas, su corazón palpitaba por la eternidad que aguardaba la respuesta de la humanidad. Las sendas del futuro se cernían, y un eco clamoroso lo acompañó en su urgencia. Lo que pienses, lo que escribas, será parte de la historia divina. Pero, ¿qué harás tú cuando la redención llame a tu puerta? Mientras Daniel meditaba sobre las palabras que resonaban en su interior, un profundo alboroto comenzó a llenar su ser. Con cada latido de su corazón, la intensidad de su responsabilidad se incrementaba. De repente, el silencio en su habitación fue partido por un estruendo, como si las puertas del cielo se abrieran de par en par. Una nueva visión lo envolvió, esta vez de un mar de luces que se movían en un aliento divino. En aquel destello, vio ángeles que danzaban, una multitud celestial que exaltaba al Señor. Entre ellos, uno se destacaba, su presencia era imponente, y su rostro irradiaba un brillo incomparable. Era el mismo Miguel, el guerrero venerado, quien en su lucha había sido enviado para traer un mensaje crucial. Daniel, proclamó Miguel con voz que resonaba como el trueno en la llanura, he venido a traerte claridad,
pues la hora de la revelación está a la puerta. La batalla que se libra en los cielos toca a su fin, y la luz de Dios ha determinado el desenlace de estos tiempos. La emoción y el asombro llenaron el corazón de Daniel. ¿Qué significa esto, oh Miguel? ¿Cuál es el propósito que se despliega ante nosotros? Las fuerzas del mal tienen su dominio, pero el Altísimo ha fijado su mirada sobre su pueblo. Así como Él liberó a Israel de la opresión en Egipto, así también levantará a su remanente en esta nación que se ha extraviado, explicó el arcángel. La resistencia del príncipe de Persia no es un obstáculo, sino un momento en el plan eterno que se está cumpliendo. Daniel recordaba las palabras del profeta Jeremías, quien había hablado sobre los días de restauración y promesas cumplidas. Se sentía cada vez más preparado para lo que debía venir, pero, al mismo tiempo, la incertidumbre comenzó a tejerse nuevamente en su mente. ¿Cómo podrán los corazones de tu pueblo resistir las pruebas que les aguardan? Los días de tribulación son necesarios. Si el oro ha de ser refinado, ha de ser pasado por fuego, replicó Miguel con firmeza. No solo habrá juicio, sino redención. Y de la angustia surgirán sus almas, purificadas y listas para el propósito divino. Las palabras del arcángel llenaron a Daniel de un fervor renovado, sintiendo la fuerza de la verdad que se condensaba en su espíritu. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Qué acción debe emprender tu siervo en este tiempo crítico? Profetiza y clama con voz de triunfo. Se acerca la hora en que las naciones verán la gloria de su majestad. No temas, porque el que ha ordenado los tiempos está contigo, dijo Miguel, sus ojos llenos de ardor celestial. Así, con el viento de la inspiración soplando sobre él, y el clamor del cielo retumbando en su ser, Daniel dejó que su pluma corriera nuevamente sobre las tablillas. Cada palabra escrita era un rayo de esperanza, una declaración poderosa de lo que estaba por venir. Su mensaje pronto resonaría, atravesando las barreras del desánimo que envolvían a su pueblo. Sin embargo, bajo cada rayo de luz persistía una sombra, un recordatorio del conflicto que aún no había terminado. La lucha espiritual continuaba, y aunque el final estaba en la mano de Dios, la respuesta de las naciones a su llamado sería crucial. Así que el tiempo de elección ha llegado, susurró Miguel antes de desvanecerse en la luz. Pronto, la voz del Altísimo convocará a las multitudes. ¿Quién se levantará? ¿Quién escuchará y responderá al llamado de la fe? Mientras Daniel reflexionaba sobre este mensaje, una inquietud profunda se arraigó en su corazón. El pueblo podría muy bien rechazar el camino de la redención, y la responsabilidad de interceder se volvió aún más apremiante. El eco del desafío resonó en su mente. ¿Estás dispuesto a ser el instrumento de mi propósito, aún en medio del rechazo? Así, el sagrado compromiso toma forma. El destino de la humanidad pendía de un hilo delicado, y sobre Daniel recayó la oportunidad de ser parte de la historia que no solo sería contada, sino vivida. La revelación de lo que está por venir ya no era solo una pregunta, colocada por Dios, sino una llamada en el viento. ¿Está preparado tu corazón para la verdad que se revelará? En esa instantánea de convencimiento, el ambiente se tornó pesante, y un susurro reverberó en lo profundo de su ser. Recuerda, Daniel, el tiempo se acerca cuando la respuesta será crucial. El lamento se convertirá en alabanza, y la elección de creer será el camino hacia la redención. Mientras las palabras de Miguel aún reverberaban en el alma de Daniel, una brisa sobrenatural llenó la habitación, trayendo consigo un profundo sentido de certeza divina. El siervo de Dios reflexionaba con fervor, y su espíritu anhelaba comprender el propósito que emergía de las nubes de incertidumbre y temor que envolvían a su pueblo. De repente, un nuevo eco de la voz del ángel resonó en su corazón. No temas, Daniel, porque la lucha que has presenciado es mayor de lo que tus ojos humanos pueden ver. El príncipe de Persia que se ha opuesto al pueblo de Dios es solo un reflejo de la batalla que se libra en el reino espiritual. He venido a revelarte el fin del engaño y el inicio de la liberación. Las palabras parecían danzar en la atmósfera, llenando a Daniel con un sentido de urgencia más que nunca. Esta resistencia tan temible
¿Por qué el pueblo de Dios ha de atravesar tales pruebas? Es en la profundidad de las dificultades donde se forjan los corazones valientes, respondió Miguel, su luz brillando con intensidad. El fuego purificador que transforma y da vida será el mismo que hará que las voces de aquellos que claman al Señor se escuchen como un torrente heroico. Con cada palabra que el arcángel pronunciaba, la visión se iba aclarando más. En su mente florecía una imagen de un grupo diverso de su pueblo, cada uno enfrentándose a pruebas y tribulaciones, pero en el fondo de su ser, el llamado a la esperanza comenzaba a cobrar vida. Pronto verás la lluvia de mi misericordia, Daniel. No solo será un acto de juicio, sino también de restauración, un regreso a los brazos de su Hacedor, dijo Miguel, mientras el poder de su presencia parecía hacer temblar el suelo mismo. Y en medio de esto habrá un remanente que se levantará, y su clamor será como una canción de guerra, rompiendo la oscuridad con su luz. Daniel sintió un fuego arder en su pecho. Las visiones de su pueblo, todos reconciliándose con su Dios a través de las pruebas, eran ahora su deseo más ferviente. Aún así, el arcángel le trajo una advertencia. No habrás de ignorar al príncipe de Persia, pues su obstinada resistencia aún ahoga los clamores de muchos. Intercede y clama para que las semillas de fe crezcan entre las naciones. La responsabilidad de la guerra espiritual ha caído hoy sobre tus hombros. ¿Qué he de orar por ellos? ¿Qué palabras, oh Miguel, podrá yo usar para reformar el rumbo de esta generación? Daniel expresó con un corazón ansioso. Clama al Señor de los ejércitos, porque su misericordia es mayor que el juicio. Pide que los corazones sean quebrantados ante su justicia, y que las escamas que cubren sus ojos caigan en la luz de su verdad. Recuérdale su pacto, y que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Clamando en su espíritu, Daniel comenzó a escribir las palabras que surgían. Su pluma se movía velozmente, como un río de revelación fluyendo desde el trono. Se imaginó un llamado en el que aquellas palabras elevarían a muchos, como un estandarte ondeando sobre un ejército en marcha. Así quedará escrito, dijo Daniel, que en el tiempo del fin el Señor restaura a su pueblo y levanta un estandarte, su mano siempre extendida, invitando a todos a retornar. Entonces el silencio volvió a llenarse, como si el cielo mismo estuviera aguardando la respuesta del pueblo. Recuerda, Daniel. La batalla no termina aquí. Hay un mayor propósito que el ojo humano aún no puede comprender, concluyó Miguel, su luz comenzando a desvanecerse lentamente. Pronto, la historia que se despliega revelará que el Rey de Gloria no es solo un observador, sino un participante activo en la redención de aquellos que claman. Así, Daniel se quedó en la penumbra, sintiendo el impacto del mensaje que había recibido, sintiendo en su interior que esto era solo el comienzo. La historia del pueblo de Dios y su liberación estaba a punto de alcanzar un clímax épico, y el manto de la intercesión que había asumido rápidamente se expandía. Justo antes de que Miguel desapareciera por completo en el resplandor de la gloria divina, dejó caer una última declaración que resonó con poder. El tiempo de la elección se acerca, y aquellos que duden se perderán en las sombras. ¿Quién será digno de llevar el estandarte de la verdad al corazón del desierto? Daniel se sintió conmovido, consciente de que el cielo y la tierra estaban a punto de unirse en un clamor. Estas inquietantes preguntas serían las que guiarían su senda. ¿En el corazón del remanente habría respuesta al llamado divino? El silencio en la habitación era casi palpable, un eco reverberante de lo que había sido dicho. Daniel inhaló profundamente, sintiendo el peso de la gloria divina y su responsabilidad al mismo tiempo. La pluma aún temblaba entre sus dedos, reflejando las visiones que quedaban grabadas en su mente. A través de su clamor, el pueblo de Dios debía encontrar un camino hacia la redención, un camino en el cual la luz de la verdad pudiera brillar en medio de la oscuridad de las naciones. Mientras procesaba estas cosas, un susurro casi imperceptible llenó el aire, como el roce de alas celestiales. Se dio cuenta entonces que en su espíritu había una inquietud creciente, una necesidad de no solo orar, sino de actuar en la fe que había sido sembrada en su alma.
Señor de los ejércitos, comenzó Daniel, su corazón latiendo con fuerza, mira la angustia de tu pueblo, mira cómo han sido llevados al exilio, cómo sus corazones son presa de la duda. Las palabras fluyeron como un río que busca su cauce, y cada súplica resonaba con la pasión de su amor por Israel. Mientras Daniel intercedía, una visión se formó ante él, la tierra de Judá, desolada y empobrecida, con muros derribados y puertas consumidas por el fuego. En medio de ello, un pequeño grupo, un remanente temeroso del Señor, se reunía en oración, su fe menguante pero intacta, clamando por la misericordia y la restauración de Dios. Fue entonces que la voz de Miguel resonó nuevamente en su corazón. El clamor de tu pueblo ha alcanzado los oídos del Altísimo. Sus lágrimas son cuentas que cuentan la historia de su dolor, pero en su quebranto hay promesa. La tierra de Judá no será olvidada, ni sus hijos abandonados. Daniel sintió la urgencia en su pecho crecer. Cada palabra del ángel parecía aterrizar en su espíritu como un torrente de vida. Levanta tu voz, Daniel. No es suficiente con orar. Los corazones de aquellos que han olvidado al Señor deben ser conmovidos. ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo puedo yo, un simple siervo, influir en el destino de muchos? Se preguntó, su humildad contrastando con el peso del encargo que le era otorgado. El poder de la intercesión es un instrumento divino, contestó Miguel. La guerra que veas en el espíritu es también la guerra en tu región. Deja que tu voz se convierta en un estandarte. Cada palabra que pronuncies será un estigma en la memoria de aquel príncipe de Persia, un recordatorio de su derrota ante el Rey de Gloria. Daniel comprendió que no estaba llamado solo a ser un espectador, sino un participante activo en el plan redentor de Dios. Así, con determinación, se entregó a días y noches de oración ferviente. Cada intercesión era como una flecha disparada en el reino de la oscuridad. Cada súplica encendía un fuego de esperanza en los corazones que anhelaban ser restaurados. Mientras tanto, en el reino celestial, una batalla estaba librándose. Los ángeles se movían en respuesta a las oraciones de Daniel, mientras la resistencia del príncipe de Persia se desvanecía, incapaz de soportar el asedio de un pueblo que clama. Y en esa atmósfera de expectativa, Miguel, fiel a su palabra, regresó de nuevo a la visión de Daniel, su rostro radiante de una luz celestial. Escucha, Daniel, la respuesta de Dios está a la puerta. No solo será la restauración de tu pueblo, sino que se elevarán estandartes de fe por cada nación que clame a su nombre. Con una voz firme y llena de autoridad, Miguel anunció: pronto verás que Dios está haciendo algo nuevo. La resistencia caerá y una oleada de renovación inundará la tierra. Debido a la intercesión, la oscuridad será desplazada y se levantará un nuevo pacto en el corazón del remanente. Cada palabra del arcángel era un testimonio de la fidelidad de Dios. Con esta revelación, Daniel comprendió que el tiempo estaba cerca. La liberación que había sido anunciada estaba tejiendo el destino de su nación, y ahora quedaba por descubrir quién sería el instrumento a través del cual el Altísimo llevaría a cabo su plan soberano. La pregunta que quedó resonando en su corazón fue de gran peso. En la cruzada del pueblo de Dios por la verdad, ¿cuáles serían las consecuencias para aquellos que permanecieran en la indiferencia ante la inminente intervención del Creador? Mientras el eco de las palabras de Miguel se desvanecía en la atmósfera cargada de promesas, Daniel sentía un renovado sentido de propósito correr por sus venas. La visión del futuro se dibujaba en su mente y comprendió que la intercesión había convertido su voz en un poderoso instrumento en la mano de Dios. La historia de la redención que comenzaría pronto no solo afectaría a Israel, sino que resonaría a través de las naciones, en cada rincón del mundo. La urgencia de su misión le exigía claridad. Oh Señor, ¿qué harás en medio de tu pueblo?
¿Cómo transformará su lamento en alabanza?, clamó Daniel, su corazón latiendo con fervor y determinación. La súplica se elevaba como un incienso ante el trono del Altísimo, atrapando cada letra de dolor y esperanza. En ese momento sintió nuevamente la presencia del ángel Gabriel, quien apareció ante él con un brillo de esperanza en sus ojos. «Daniel, el tiempo de la elección se acerca», dijo Gabriel, su voz resonando con una melodía de alivio. «El cielo está a punto de abrirse, y la respuesta de Dios a los clamores de su pueblo no se hará esperar. El remanente que ha permanecido fiel será instruido a levantarse y a responder al llamado, pero la sombra de la resistencia aún rondará como un eco distante. Las naciones verán el juicio divino, pero también el insondable amor de nuestro Dios», continuó el ángel. «El príncipe de Persia y sus secuaces pueden intentar obstaculizar el avance de la verdad, pero el propósito del Señor prevalecerá. La luz rompe las tinieblas, y en ese quebranto los corazones serán restaurados». El corazón de Daniel ardía con la mazmorra de la pregunta que lo consumía. ¿Quién estará dispuesto a levantarse y cumplir con la misión? ¿Quién responderá a la voz de Dios en el momento crítico? Gabriel hizo una pausa, permitiendo que la tensión de la expectativa se hiciera palpable. No subestimes el poder de la intercesión y el valor de cada oración. Lo que tú, Daniel, no comprendes completamente es que el clamor de un justo despierta el mover del cielo. La respuesta divina enviará una ola de restauración, pero la elección de seguir al Señor será crucial. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Este era el momento en que Dios buscaría corazones dispuestos a ser sus heraldos, guerreros en la fe, para traicionar la inercia y proclamar la esperanza. Los corazones abren sus puertas, y el Rey de Gloria entrará en medio de su pueblo, murmuró. «Así es, querido Daniel», respondió Gabriel, una chispa de esperanza brillando en su mirada. «Sin embargo, será en el crisol de la tribulación que el verdadero carácter de la humanidad se revelará. Algunos permanecerán firmes, mientras que otros abandonarán el camino ante la prueba. El desafío está a la puerta, y las decisiones de las naciones serán registradas en los cielos». La revelación de esta realidad hizo que Daniel se comprometiera aún más fervientemente en su intercesión, sintiendo la responsabilidad de ser un faro de luz ante la oscuridad. «Ayudaré a llevar el mensaje, dejaré que mi voz se alce como un cántico en la noche». «Ten valor, porque yo estoy contigo», respondió Gabriel, con una afirmación que resonaba con el poder de lo eterno. «Escribe las visiones que te he revelado, porque el futuro de tu pueblo y el destino de muchas naciones dependerán de ello». Entonces, en un acto de fe inquebrantable, Daniel tomó su pluma, preparado para dar forma a la dirección divina que había recibido. Las palabras fluyeron con precisión y claridad, y mientras escribía, un profundo sentido de humildad impregnaba su ser. «No soy más que un simple siervo», pensó, «pero con las palabras dadas del cielo, donde la verdad es la espada, puedo marcar la diferencia». Mientras cada letra emergía, el sentido de la misión se tornaba más claro. Reinos verán la grandeza del Señor, el desierto se transformará en un sagrado jardín, y las aguas que fluyen de su vida purificarán a naciones enteras. Al terminar su mensaje, sintió la responsabilidad del peso que acarreaba. «Oh Señor, lo que me has confiado es vasto y monumental. Dame fuerzas para llevarlo, y que resuene con el eco de tu verdad». En ese mismo instante, un nuevo brillo se expandió en la habitación. Era la misma luz que había visto con anterioridad, pero ahora tenía un matiz diferente, como si el aire hubiera vibrado con una tensión divina. La voz de Dios resonó de una manera que fue a la vez inconmensurable y reconfortante. «Daniel, hombre muy amado», comenzó la voz, llenando la atmósfera con poder. «Estás en la encrucijada de una historia que se desvelará ante tus ojos. La respuesta que buscabas se acerca. Mi pueblo será despertado, y en sus corazones dependerá el futuro.
Con estas palabras, el cielo parecía abrirse, revelando que el verdadero misterio de Dios estaba siendo desvelado. El clamor del pueblo de Dios seguiría resonando en todas las naciones, y aunque el sufrimiento podría parecer implacable, la promesa de liberación sería inquebrantable. Lo que aún no sabes, Daniel, es que este será el comienzo del cumplimiento de mi pacto, y la luz de la verdad brillará con un esplendor que no puede ser oculto, susurró el Señor con amor. La revelación seguía amontonándose como las olas que se acercan a la orilla, y aunque había resistencia, la victoria de Dios ya estaba asegurada. ¿Y quién responderá? Yo te lo pregunto nuevamente. ¿Quién levantará la voz para clamar y responder al llamado de fe? El tiempo está cerca, y aquel que tiene oídos para oír, oiga. Culminó la voz divina, dejando una inquietante sensación de expectativa en el aire. Con su corazón palpitante y sus manos entintadas, Daniel sabía que había una verdad aún más profunda que estaba a punto de revelarse, un nuevo misterioso velo que se levantaría en el tiempo perfecto de Dios. Aunque la batalla espiritual continuaba, el gran desenlace de la redención prometida se acercaba, y la historia de la salvación se entrelazaba con la historia del pueblo de Dios. Una pregunta final quedó flotando sobre el aire. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta historia divina, Daniel? Porque el momento de la elección se acerca, y el eco de las decisiones resonará a través de generaciones venideras.